ordenar. Contrario, que es una repulsión. Esto estuvimos viendo la clase pasada y de dónde se origina. ¿Cómo se llama? Este efecto de que hay una repulsión por efecto de la ley de Lenz es mucho más pequeño que el paramagnetismo, más aproximadamente un orden de magnitud, si no es que más. Entonces, ya tengo hambre, perdón. Entonces, hay una repulsión. Si ustedes se fijan, y ustedes pueden ver todo el rollo de películas de ciencia ficción. En todas las películas de ciencia ficción que hay naves espaciales, pues uno de los grandes peligros cuando hay naves espaciales es que ¿cómo se llaman? Cualquier meteorito, cualquier fragmento que viaja muy rápido en el espacio, pues puede destruir cualquier nave, la puede perforar. Y aparte de las guerras y de los misiles y de los armamentos que pueda tener la serie, ¿no? Pero una de las cuestiones es eso. Y siempre ponen un campo de fuerza. Entonces uno siempre piensa, se inventaron ahí, esto del campo de fuerza no existe. Pues el campo de fuerza sí puede existir, sí podemos tener un campo de fuerza. Y eso lo podemos ver ¿en dónde lo podemos ver, jóvenes? Un campo de fuerza que aplique el diamagnetismo de los materiales para que se repelan. ¿El tren bala? ¿Lo escuché? Una de las grandes promesas de energía es esto, los reactores de fusión. Lo que ven aquí es un modelo de un reactor de fusión nuclear, donde lo que tenemos dentro es un plasma muy, muy, muy caliente, donde ocurren reacciones de fusión, donde deuterio se va a fusionar para formar helio, y esto hace que se genere una gran cantidad de energía, aprovechamos esta gran cantidad de energía, y en lugar de tener contaminantes radiactivos o contaminantes como el CO2 o gases tóxicos o gases de invernadero, lo que tenemos como producto de la reacción es helio, que es totalmente inerte y no es tóxico. Entonces es una de las grandes promesas de energía, pero el gran problema es cómo nosotros podemos contener a un material que está muy caliente, un plasma que está muy, muy caliente, para que se pueda dar las reacciones de fusión, tiene que estar muy caliente. Pues lo que hacen es en forma de dona, con campos magnéticos, hacen flotar el plasma. Y lo hacen flotar, pues con ley de Lenz, ¿sale? Y entonces flota, y estos son modelos de reactores que no existen realmente. Este es un dibujo, y estas son propuestas para poder hacer un reactor de fusión, y es hacer flotar. Si tenemos un campo suficientemente intenso, magnético, va a sufrir una repulsión cualquier material que sea diamagnético, entonces no lo va a poder, sería como un campo magnético de lo de las películas de ciencia ficción. Y pues esto lo vemos y lo cuantificamos cuando nosotros hacemos medimos las propiedades magnéticas en un material como un compuesto de coordinación, ¿sale? Una repulsión cuando es diamagnético, una atracción cuando es paramagnético. ¿Vamos bien? Ya vimos lo que es paramagnetismo, ya vimos lo que es ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Bueno, ¿cómo se mide todo esto? La manera de medir es que cuando un compuesto se pone en un campo magnético, se magnetiza. La relación entre la magnetización y la fuerza del campo magnético se conoce como inducción magnética, ¿sí? Entonces, esto es la inducción magnética, la vamos a tomar como B. Déjenme poner aquí como B. Y va a estar dada por el campo magnético y la magnetización natural del material. Contra más electrones tengan separado, pues la magnetización va a ser mayor. Entonces la inducción magnética va a ser mayor. Es decir, contra más electrones
tenga desapareados, si yo lo pongo en presencia de campo magnético, perdón, pues va a formarse una inducción magnética. H es la intensidad del campo, la fuerza del campo magnético, ¿sí? De tal manera que la magnetización inducida por un campo externo por unidad de volumen dependerá de la subtilidad del material. Y vamos a tener que definir que esa intensidad de magnetización, esa magnetización que va a sufrir un material cuando lo ponemos en presencia de un campo magnético, pues va a depender de una cierta susceptibilidad. Va a haber materiales que sean más susceptibles de magnetizar y materiales que casi no sean susceptibles de magnetizar. De esta manera, G, que es esta letra griega que tenemos aquí, lo vamos a poner como si fuera la susceptibilidad magnética. Entonces, G será positiva para materiales paramagnéticos, ferromagnéticos, y es negativa para materiales diamagnéticos. Para materiales antiferromagnéticos dependerá del material, puede llegar a ser o positiva o hasta negativa. Esta cantidad no tiene unidades y es una medida simplemente de esto. Fíjense, hasta aquí todavía no hemos visto, no tiene nada que ver con electrones, sino con física pura y dura. Y la física pura y dura, pues ahorita está viendo las propiedades, lo que le llaman en inglés de bulk, es decir, propiedades de bulto, que son generales, que no dependen de una estructura de materiales. Entonces, la idea es que estas propiedades las traslademos a algo que sí tenga fórmula y estructura. Entonces, la susceptibilidad magnética pues, va a depender obviamente de la masa. Entonces, normalmente lo que hacemos es dividirlo entre la densidad para hacer la susceptibilidad magnética por unidad de volumen entre masa, que es gramo. ¿Sale? Al multiplicar el peso molecular de una sustancia, vamos a poder hacer la susceptibilidad molar. Es decir, pues si ya tenemos la masa, la multiplicamos, pues vamos a hacer la susceptibilidad magnética molar. Entonces, ya aquí ya podemos empezar a ver por unidad de ¿cómo se llama? De moléculas, cuando empecemos a verlo, ¿no? Y esta susceptibilidad, lo interesante será correlacionarlo con una propiedad que nosotros podemos ver, como por ejemplo el número de electrones separados. Mientras tanto, vamos a ver un poco más al fondo a esto. Las primeras mediciones de susceptibilidad magnética demostraron que dependía de la temperatura, y esta dependencia la exploró Marie Curie, y también muchos de sus estudios de radiactividad y de muchos estudios de otros elementos, también estudió propiedades magnéticas de materiales. Y el estudio de propiedades magnéticas vio que la susceptibilidad magnética molar es inversamente proporcional a la temperatura y depende de dos factores. La C, que es una constante, conocida como constante Curie, misteriosamente, y una que es una correlación, que es una especie de ordenada al origen, es una gráfica que es una hipérbola y con una cierta relación asintótica aquí. El primer término contribuye mucho más a la susceptibilidad magnética que el segundo. Y esto tiene cierta lógica. Si nosotros pensamos que el paramagnetismo, esta susceptibilidad, depende de los electrones desapareados, contra más movamos esos electrones desapareados van a ser más desordenados y el promedio va a disminuir. Es decir, nosotros podemos hacer modificar las propiedades magnéticas en función de la temperatura. Ustedes pueden hacer un experimento muy bonito. Ustedes, que es muy simple, agarran un imán ferromagnético, de estos imanes cafés que son de alguno de los óxidos de hierro, normalmente magnetita, y ustedes lo pueden ver que atrae a los clips o a un clavo, un tornillo, lo pueden atraer a otro material ferromagnético. Pero cuando nosotros lo calentamos lo suficiente, si lo calentamos con un soplete, con una llama, lo metemos a la llama de la estufa, deja de tener atracción. ¿Por qué? Porque al calentarse tanto, el movimiento térmico desordena todo esto. Y este es el origen de la variación de la temperatura en función de esto. Y esta constante Curie pues, va a ser característica para cada material. ¿Sale? Y es lo que decimos aquí. Hasta ahorita hemos visto propiedades de bulto. No tiene que ver con moléculas, átomos o electrones. Simplemente es una cierta susceptibilidad que tiene un material. Si nosotros tratamos de ver esto como propiedades de bulto, bueno, aquí está un poco antes de ver eso.
Vean cómo cambia la susceptibilidad magnética con la temperatura. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos materiales ferromagnéticos, tienen una temperatura de una gráfica que no es hiperbólica, es más compleja. Y porque depende de cómo se organizan los centros paramagnéticos unos con respecto a otros para dar un material ferromagnético. Y cuando son antiferromagnéticos, pues es esto. Y esta temperatura se llama temperatura de Nil. El primero que empieza a tratar de desarrollar una teoría para explicar el paramagnetismo, ya más con estructura, es un físico muy importante, que es uno de los grandes físicos que ha habido en el siglo pasado y finales del antepasado, que es Langevin. Y desarrolla una teoría para explicar el paramagnetismo. En ella sugiere que cada molécula o ion con uno o más electrones desaparecidos puede considerarse como si fuera un pequeñísimo imán con un momento magnético definido, lo que hemos venido hablando desde hace ya muchas clases, ¿no? El spin, o sea, si tenemos una carga en movimiento, ya sea por spin o por orbital, se va a inducir un campo magnético en cada electrón desapareado. Si el electrón desapareado está en orbitales diferentes, estos spins se pueden sumar. Si está en el mismo orbital, si son dos electrones, se va a cancelar porque va a tener exactamente las mismas propiedades, pero con el signo opuesto. Entonces la suma vectorial del momento magnético inducido por cada electrón, si están dentro del mismo orbital, se va a cancelar. Entonces, cada imancito de cada electrón desapareado va a tender a alinearse en paralelo a las líneas del campo aplicado. Y de ahí surge la propiedad paramagnética. Si tenemos una colección de moléculas idénticas, cada una de ellas con un momento magnético nu, y cada una de ellas deberá orientarse paralela al campo magnético aplicado, estas moléculas se orientarán, pero debido a la energía cinética de las mismas, en el momento térmico habrá una cierta oposición a que lo hagan todas. Es decir, si yo tengo una temperatura muy alta, se van a desordenar unos, déjenme escribirlo por aquí, tratarse un pequeño dibujo, unos van a estar orientados en este sentido, otros van a estar orientados en este sentido, otros van a estar orientados en este sentido. Y si yo lo sumo cuando la temperatura es muy alta, están muy desordenados, el momento magnético va a ser muy bajo o cero. En cambio, si yo tengo un momento magnético menor, pues se van a orientar más o menos en la misma dirección todos, y el momento magnético va a ser muy grande, que es básicamente la ley de Curie. Ahora, esa distribución de energías y de movimientos y rotacionales y vibracionales que van a tener las moléculas va a obedecer a una distribución que es la distribución de Boltzmann. La distribución de Boltzmann es básicamente una campana gaussiana, donde la mayoría de las moléculas van a tener una energía que vamos a poder colocalizar, y va a haber unas que tengan mucha energía y unas que tengan muy poca. Entonces, esta gaussiana es una curva simétrica y es como la distribución de Boltzmann. Nada más que Boltzmann lo que hizo fue cuantificar esto de forma para moléculas. De tal manera que si nosotros tenemos la inducción magnética, que va a ser la susceptibilidad por el campo, el momento magnético total por molécula, pues vamos a tener que multiplicarla por n, que es el número de Avogadro. Por lo tanto, la susceptibilidad magnética molar va a ser la intensidad por el número de Avogadro entre el campo magnético total. Esto no se lo... simplemente es para que ustedes vean de dónde salen las cosas. Entonces, Langevin lo que hace es que demuestra que la situación en que el momento magnético promedio, es decir, ya de muchas moléculas, el momento magnético total va a distribuir, va a ser dado por una distribución que se le llama enmarcar esto en la distribución de Boltzmann. Y la distribución de Boltzmann es básicamente enmarcar los momentos magnéticos de cada una de las moléculas o de cada una de las especies dentro de una rama de la física que se llama la termodinámica estadística. Y lo que hace es que Boltzmann pues lo convierte aquí. No me gustaría
empezar a ver esto porque son cosas que todavía, que no todos han visto, o la mayoría no ha visto, que es parte de la termodinámica estadística, pero aquí está el resultado, que es muy simple. El promedio de los momentos magnéticos totales va a ser el momento magnético por una distribución y una constante. La constante de Boltzmann, acá esta es la constante de Boltzmann. Permítame un segundo, ¿sí? Perdonen, pero un bomberazo de aquí, un profesor que me estaba exigiendo que vea una citación. Pero bueno, ya estoy con ustedes de regreso. Entonces, si nosotros vemos que la selectividad magnética, la combinamos las dos ecuaciones, esta que acabo de marcar y la anterior, la contribución paramagnética, pues va a ser el momento magnético de que vamos a tener entre molar por pues, el número de Avogadro. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es básicamente multiplicar por n, que es el número de Avogadro. ¿Verdad? Oiga, profe, Sí, yo tengo una duda. dime. ¿Por qué criterios o qué teorías nos hacen decir que el momento magnético depende inversamente proporcional de la temperatura? Porque es lo que a veces me conflictúa, que cómo la temperatura puede influir en el momento magnético de los compuestos. Mira, déjame compartirte la pantalla del pizarrón y te lo trataré de explicar desde ahí, ¿sale? Claro que sí, muchas gracias. Sale. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos spines, que tenemos un electrón aquí, y este electrón va a tener un spin, que lo vamos a representar como una flechita, y este spin a su vez se está moviendo en una órbita, el momento magnético generado por este electrón va a ser la contribución de spin, que va a ser la mayoría, y uno órbita. Entonces tenemos una contribución que se llama spin órbita. Eso va a generar un momento magnético. ¿Sí? Este momento magnético, lo que va a suceder es que se van a estar, se va a estar orientando en un campo magnético. Si nosotros ponemos un campo magnético norte-sur, vamos a ver cuenta, considera la manda de spin. Vamos a tener pues, ciertos momentos magnéticos. Si esto es diamagnético, se va a comportar así. Si esto es paramagnético, se va a comportar de esta manera. Las líneas de campo magnético van así y se van a orientar preferentemente en esta dirección, alineadas a las líneas de campo magnético. Pero en realidad no todas las moléculas van a estar orientadas así, porque las moléculas y los spines van a tener una distribución de energía y una orientación preferencial que va a depender de esa distribución de energía. Algunos van a estar así, otros van a estar así, muchos van a estar así, ¿sí? Muchos van a estar así. Entonces, el promedio es que la mayoría estén así, si sube un momento magnético. Conforme va aumentando la temperatura, lo que voy a hacer es que voy a tener más desorden aquí, más desorden. Entonces, este momento magnético, en lugar de ser así, pues va a ser así, porque la suma de este vector con estos vectores hace que disminuya el momento magnético. Si tengo una temperatura muy alta, lo que va a suceder es que todos estos vectores van a estar totalmente desordenados caóticamente, porque el movimiento de esa energía inducida por la temperatura, porque contra mayor temperatura se van a orientar o desorientar más fácilmente, va a hacer que el momento magnético pues, sea cero.
porque la suma de todos va a ser 0. Y eso es solamente cuando la temperatura esté muy grande. Si nosotros nos regresamos aquí, y vemos la temperatura, pues esto es asintótico a 0. Nunca llega a ser 0 porque siempre va a haber unos electrones que van a estar orientados en el campo, pero va a tender a 0 conforme la temperatura aumenta. Cuando nosotros tenemos materiales ferromagnéticos o antiferromagnéticos, la temperatura es mucho más complicada porque yo lo que tengo aquí es un montón de electrones que se van a estar en una cosa que vamos a llamar dominio, que se van a orientar con otros electrones que se van a hacer dominio. Entonces, aquí tengo la asociación de pequeños grupos o colonias de espines que se van a interaccionar entre sí. Y esto hace que puedan orientarse muy bien entre todos y llega un punto que se rompe esa interacción. Pero vamos a dejar ahorita los ferromagnéticos y vamos a concentrarnos en los paramagnéticos comunes y corrientes. Los paramagnéticos comunes y corrientes por eso es hiperbólico. Y es hiperbólico porque sigue la distribución de Boltzmann de energía, básicamente. Más o menos. Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sale. Bueno. Entonces, si nosotros hacemos operaciones, la susceptibilidad magnética va a tener esta cara, un momento magnético efectivo, que es el que nos interesa porque eso lo podemos medir experimentalmente, y vamos a tener un momento magnético efectivo que va a depender de pues, una constante, la constante de Boltzmann, la temperatura, la susceptibilidad magnética molar y el número de Avogadro. Entonces, teniendo esto, pues ya podemos empezar a ver cómo funciona. Entonces, si nosotros esto lo convertimos a unidades atómicas, que es MB, magnetones de Bohr, pues vamos a tener que involucrar la carga del electrón, vamos a tener que involucrar la constante de Planck, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya podemos empezar a hacer números, ecuaciones, y lo que me gustaría es llegar a esta de acá abajo. Fíjense que es de la de acá abajo. ¿Sí? Que tenemos que vamos a tener un valor de momento por molécula, ¿sí? Entonces, va a estar dado por un valor que son las constantes, la susceptibilidad magnética, la temperatura y este valor del momento magnético molar. Todo esto, o sea, es complicado porque hay que escribirlo ya en la mecánica cuántica. Si lo escribimos a la estadística cuántica de Bose-Einstein, ¿se acuerdan quién fue Bose? Bose fue un físico que ganó el premio Nobel también, de origen hindú, y Einstein obedecen cierta estadística cuántica y eso aplica para las partículas que tienen electrones, tienen momentos magnéticos diferentes de cero, es decir, a los electrones o los protones, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos eso, pues los electrones van a tener un spin de 1 medio. Ay, perdón. Ay, se me movió, perdón. Entonces, al aplicar un campo magnético, vamos a tener variaciones de la constante Planck entre 4pi, que eso sale de la estadística de Bose-Einstein. Entonces, lo que hacemos experimentalmente es algo muy sencillo. Es esto. Ahorita regreso a esta, que es lo que quiero ver. Nosotros meteremos un material que tiene propiedades magnéticas en un campo magnético. Aquí están las líneas de campo magnético. Y esta cosa va a tener una repulsión o va a tener una atracción dependiendo de qué. Se va a ir para arriba o se va a ir para abajo. Si tiene electrones desapareados, se va a ir para abajo porque va a haber una atracción. Si es diamagnética, se va a ir para arriba. Y eso yo lo hice una fuerza. Si esto lo enmarco en un sistema como el nuestro, que es un sistema gravitacional, aquí va a haber una gravedad, pues es una balanza, vulgar y silvestre. Entonces yo lo que voy a ver es la fuerza de repulsión o la fuerza de atracción. Y si yo pongo en cero esto cuando no hay campo magnético, y cuando yo aplico el campo magnético, pues voy a poder ver el efecto neto sobre el peso del material. Si esto es una balanza, que aquí hay unos pesitos, un peso, o sea, algo que conozca el peso, una balanza común y corriente, lo que va a suceder es que yo voy a tener un empuje para arriba y un empuje para abajo, dependiendo si es paramagnético o diamagnético.
Entonces se pone el peso del campo menos el peso sin campo. ¿Esto qué quiere decir? El peso en el campo va a ser cuando ya tenga un campo magnético y el peso en campo sin campo magnético. Y eso va a generar una fuerza. Y esta fuerza va a ser un medio de la susceptibilidad por la intensidad del campo, por el área. ¿Sale? Entonces, si nosotros ponemos un imán de 400-800 Gauss, que sea más o menos homogéneo, podemos medir fácilmente este tipo de cosas y podemos medir la fuerza pues en las unidades que ustedes quieran, normalmente se miden dinas, y podemos ver esta fuerza y correlacionarla con la ecuación anterior, con la susceptibilidad magnética. ¿Vale? De esta manera, aquí están las primeras balanzas. Lo que se hacía era, se ponía un imán en una balanza magnética y se ponía un electroimán y se aplicaba o no se aplicaba el campo. Y estos eran los primeros balanzas magnéticas. Las balanzas magnéticas modernas son como las que tenemos en el laboratorio, y la conocen ustedes, que es más de este estilo. Esta es un poquito más moderna que la que tenemos en el laboratorio. Y lo que se hace es que se mete en un tubo el material y no mide realmente el peso, sino lo que mide es la desviación de unas por efecto de la fuerza ejercida y se utiliza un espejo. Entonces, básicamente con eso medimos con campos magnéticos mucho menos intensos. Ahora dijimos que tenía que ser de 4.000, 8.000 Gauss. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien sabe si podemos hacer eso de manera fácil o sencilla? ¿Han oído hablar de los imanes de neodimio? ¿Quién ha oído hablar de los imanes de neodimio? Dicen que son los imanes más potentes, ¿no? Que hay. Sí, pero estos imanes son los más potentes que hay, pero son muy comunes y corrientes. Sí, son muy fuertes. Los encontramos, por ejemplo, en las carteras o en las bolsas. Antes vendían muchos estuches para celular y tienen unos imancitos planitos, chiquitos, plateados, que son unos imanes cerámicos de neodimio. Y esos son imanes permanentes. Si yo agarro un imán de neodimio que tenga, por ejemplo, 2 centímetros por 1, un cubito de 2 por 2 por 2 centímetros, pues fácilmente me puede llegar a 5.000, 6.000 Gauss. Entonces, con un imán de neodimio yo puedo alcanzar eso. Esa es la razón por qué estas balanzas, si nosotros le ponemos un campo magnético, podemos poner un campo magnético sin mucho esfuerzo con este tipo de imanes. En la antigüedad, que no había imanes de neodimio, pues teníamos que aplicar un electroimán y aplicar una corriente eléctrica para generar ese tipo de campos. Entonces, el momento magnético, según, pues va a estar dado por la selectividad magnética, por la temperatura, por 2.84. Si nosotros, el origen del paramagnetismo, como yo lo estaba diciendo, era que vamos a tener interacciones spin-spin, órbita-órbita y spin-órbita. Es decir, tienen el núcleo, déjenme compartirlo aquí, porque es que aquí si no marca muchos errores. Tienen el núcleo, que el núcleo es positivo, tienen los electrones, que son negativos, y esto va a tener un spin, y esto se va a mover alrededor del núcleo. O bueno, se va a mover de alguna forma cerca del núcleo. El giro propio del electrón va a ser el spin. El movimiento de traslación, por decirlo así, no es exactamente eso, va a ser el movimiento orbital. Entonces podemos tener acoplamientos spin-spin, órbita-órbita, o bien spin-órbita. Esas son las posibilidades que tenemos. Y si nosotros nos damos cuenta, pues es muy lógico. Una carga eléctrica en movimiento va a generar un momento magnético. Ese momento magnético va a depender del giro y del movimiento en general de traslación. Entonces vamos a tener todas estas posibilidades. En realidad, si yo considero las interacciones de spin, de órbita, y las spin-órbita van a ser las interacciones que vamos a tener. Entonces, si nosotros consideramos esto, tenemos que considerar que el momento magnético va a estar dado por un spin total, según esta ecuación.
y el spin total es la suma de todos los spines. Por ejemplo, si yo tengo un D6 de un hierro 3, digo un hierro 2, perdón, es un D6. Es un hierro 2 más. Si es un octaedro, ya vimos que vamos a tener esto. Si es de campo débil, vamos a tener esto. Entonces, como vamos a tener que el spin total va a estar contribuido por estos 4 electrones, es decir, un medio, más un medio, más un medio, más un medio. Porque todos estos electrones tienen un medio, tengo 4 medios, y esto va a tener un spin total de 2. Y esto va a ser el spin total según esta ecuación, ¿sí? Que son los spines individuales. Pero nosotros sabemos que el spin total es el número de electrones apareados entre 2, ¿sale? Entonces, pues podemos rearreglar esta ecuación. Esta es la ecuación que dije que tenían que aprender. El número de electrones, el momento magnético generado por los electrones nada más, va a ser este. Fíjense, en esto sale de esta ecuación, de considerar el número cuántico de spin únicamente. De únicamente el spin. Y si nosotros consideramos el número cuántico de spin aquí, va a ser así. Este es el número de electrones apareados. Entonces, si yo tengo un medio, es decir, tengo solamente un electrón separado, va a ser un medio por un medio más 2. Y todo esto va a ser raíz cuadrada. Y esto me da 1.73 si hago esas operaciones, ¿sale? Entonces, normalmente yo lo que comparo es el momento magnético calculado, que sería el resultado de esta ecuación, con respecto al observado, que es la medición experimental. Y si yo lo veo que para el titanio 3, que es un D1, vaya a tener un electrón desapareado, veo el observado y el calculado coincide perfectamente. Para el vanadio 4, o sea, no es exacto el spin observado, pero está en un intervalo muy cercano, y así todos los demás. Cuando tengo 2, cuando tengo 3, cuando tengo 3 electrones desapareados, este es el teórico y este es el experimental, pero siempre está alrededor de esto. Cuando tengo 5, vean, el hierro 3, que puede tener 5 electrones desapareados, estamos hablando de un campo débil, voy a tener momentos magnéticos muy altos. Por eso los imanes permanentes los hacemos con hierro 3. Pregunta de examen, ¿y el neodimio qué tiene que ver? Conforme vamos apareando más electrones, podemos encontrarlos con que son diamagnéticos o con que tenemos momentos magnéticos menos grandes. Por ejemplo, el níquel 2 generalmente me da 2 electrones desapareados, dependiendo de la geometría. Para un octaedro, por supuesto, que da 2 electrones desapareados, y yo mido el momento magnético. Entonces, vean, todos los momentos magnéticos calculados solamente están considerando el spin, porque utilizamos esa formulita, ¿sí? Y tienen el spin. Es decir, que solamente calculo el momento magnético en función de esto. ¿Qué quiere decir estos resultados? Que la parte experimental, con respecto a la teórica, coincide muy bien, pero solamente si tengo momento de spin, que es el principal. Pero esto es para la primera serie de transición. Si se fijan, lo que estoy haciendo aquí es primera serie de transición. Nada más tengo del titanio al zinc. Y resulta que coinciden bien con nada más la ecuación para momento magnético en función del número de electrones desapareados y nada más considerando el spin. Sin embargo, en realidad tendríamos que considerar el número cuántico J, que el número cuántico J es la combinación de el número cuántico de momento angular y el de spin. Entonces, si nosotros consideramos el número cuántico L, que es el orbital, y el de spin, tendremos que considerar que el momento magnético en realidad es la contribución. Que en la primera serie de transición coincida todo solamente con el cálculo de spin, ¿qué quiere decir? Que el momento angular orbital es el valor del momento angular
orbital es despreciable para los de la primera serie de transición. Pero no quiere decir que para todos los iones metálicos va a ser despreciable. Si nosotros ahora empezamos a ver metales más grandes o que tienen orbitales en F, y yo veo el serio 3 que tiene 1, el momento magnético ya no es 1.73, que es lo que resulta de considerar solamente el spin. Ahora tengo que considerar el número cuántico L, y entonces el valor total calculado y el experimental coinciden porque este es importante cuando tengo cosas como lantánidos y actínidos o de la segunda y tercera serie de transición. Los momentos magnéticos pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para primera serie de transición es muy sencillito. Para lantánidos, actínidos y sobre todo tercera serie de transición no es tan sencillito. Tenemos que encontrar esta ecuación, que el momento orbital va a ser importante. De esta manera, yo lo que hago es ver el peso antes y después, medir la actividad magnética y de ahí el momento magnético. Y luego tengo que hacer la corrección por... ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a esto? El momento magnético calculado es el que vamos a conocer y el experimental, pues es a través de esta ecuación, de ver el peso en campo, sin campo, medir la fuerza y luego calcular la actividad magnética. Yo conozco el área, yo conozco el campo aplicado y déjenme ver si... ¡Ay, no puse la ecuación final! Se las debo para la próxima. Y con eso podemos calcular. Esto ya lo han hecho en el laboratorio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos los lantánidos y actínidos, los momentos magnéticos, por ejemplo, el olmio tiene, el olmio tiene un montón de electrones desapareados. Tiene 10 electrones desapareados, tiene un momento magnético gigantesco. Si se fijan, cuando solamente consideramos hierro 3, que eran 5 electrones apareados, teníamos momentos magnéticos cerca de 6, y aquí tenemos casi el doble. Entonces, algunos metales de lantánidos y actínidos tienen propiedades magnéticas muy, muy importantes. ¿Sí? Iremos practicando esto. Cuando nosotros calculamos el momento magnético, tenemos que hacer una corrección que se llama correcciones diamagnéticas. Y como cada core, es decir, como cada capa cerrada de cada uno de los átomos contribuye con lo mismo, son aditivos. Entonces, si yo tengo un litio, tengo que considerar -1 para cada litio. Para un litio, si tengo 2 litios, -2, porque cada litio contribuye con -1. Y así sucesivamente. Con iones como estos, pues normalmente no cambia mucho. Lo que cambia mucho es con el carbono, por ejemplo, porque si tengo ligandos orgánicos, cada carbono va a contribuir con -6. ¿Sí? De esta manera, yo puedo tener un número de electrones apareados y tengo que hacer la corrección diamagnética. ¿Sale? Esto es un vistazo más o menos rápido al magnetismo. Vamos a ir haciendo ejercicios de magnetismo conforme vayamos viéndolos para que tenerlo un poco más claro y ver la utilidad de todo este tipo de situación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, todo va bien. Bueno. Me gustaría empezar a ver otro tema que seguramente ya han visto en alguna de otras asignaturas. No sé si han visto simetría ya en alguna asignatura. Por ejemplo, hay gente que da covalente y en covalente ven algo de simetría. Luego en algunas del departamento de física, me parece que en espectroscopías también ven simetría. ¿Alguien ha llevado algo de simetría en alguna de las asignaturas? ¿Lo damos por visto o lo revisamos? Lo revisamos. Bueno, la simetría. La simetría es La simetría es un tema que es importante. Cuando yo llevé la licenciatura, ninguna asignatura tenía nada de simetría. Entonces, esta
Y es útil porque dependiendo de la simetría que tengan las moléculas, vamos a tener que hacer consideraciones importantes. Porque los orbitales van a tener una cierta simetría, entonces va a haber orbitales equivalentes y orbitales no equivalentes. Pero, ¿qué es esto de la simetría? El otro día veía, bueno, hace ya un tiempo, el último 2 años, estuve viendo unos libros de primaria y le ponían a los niños en la primaria y algunos en secundaria, da las operaciones de simetría de, yo dije, ¿en serio? Y les ponían una especie de, déjenme compartirles, y les ponían una especie de cosas así. Le ponían, por ejemplo, una hoja cuadriculada, y en la hoja cuadriculada les ponían un dibujito que hacía así. Y decían, aquí está, refleja, pone cómo quedaría, ¿no? Entonces el niño tenía que hacer esto. Hagan de cuenta que esto está bien dibujado. Tenían que reproducir la parte, entonces decían, y eso es simetría, esto es algo de simetría. Y no les decían nada más. Entonces, pues, ¿qué es eso? Entonces, implícitamente le estaban diciendo que había operaciones de simetría. Y nunca les dijeron nada, ni en primaria ni en secundaria, de qué es una operación de simetría. Entonces, y nosotros tenemos de forma inherente, un concepto de qué es la simetría. Y estamos en la vida cotidiana que si nosotros tenemos nuestra cara y la partimos por la mitad, podemos reflejar la izquierda o la derecha y vamos a ver si somos simétricos o no simétricos. Si hacemos ese experimento, no necesariamente van a quedar exactamente igual y van a aparecer 2 personas. Ustedes con cualquier programa como el Photoshop pueden hacer este experimento y ese experimento se ha llevado hasta cosas como esto, ¿no? ¿Cuál te parece más atractiva? Y en general la gente dice una persona es más atractiva contra más simétrico es el rostro. ¿Y qué es simétrico? Y nada más lo ponen como la imagen especular, es decir, ponen un espejo a mitad de cara, la reflejan y es la parte izquierda o la parte derecha. Y hasta hay muchas teorías muy locas de qué es esto de la simetría y que hay personas que son simétricos izquierdos, simétricos derechos, que eso ya no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en clase. Porque la simetría la tendremos que definir. Y hay, por ejemplo, no sé si conocen a Maurits Cornelis Escher, que murió en 1972, sus famosísimos dibujos. Sí los conocen, ¿verdad? Yo no. Él hizo un alarde de la simetría para poder hacer sus dibujos. Entonces, si se fijan, de una oscuro sacaba uno claro, y de un claro sacaba uno oscuro, y todo esto es simétrico. Y decían, ¿y por qué simétrico? ¿Cómo podemos definir que sea simétrico? Y pues es una cosa que es intuitiva y no era muy clara de decir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de los diablos y demonios, este dibujo de Escher, porque si yo pusiera aquí déjenme mover esto de aquí. Si yo pusiera aquí, en este centro, un palo que saliera, que lo atravesara y girara este dibujo, yo vería que si lo giro 120 grados, este ángel de aquí, déjenme cambiar el puntero para que se note mejor, este ángel de aquí, si lo giro 120 grados hacia acá, va a ocupar esta posición y va a ser, y no vamos a distinguirlo fácilmente, ¿sí? Va a aparecer, si yo cierro los ojos y lo giro, va a parecer como que no hice nada. Eso es una operación de simetría. Igual acá, si yo pongo una rotación aquí, o yo pongo un espejo en cierto lugar, va a parecer como que es
idéntico de un lado y de otro. Entonces podemos empezar a definir las operaciones de simetría. Hay cosas que parecen cosas simétricas, pero no son tan simétricas. Entonces esto, por ejemplo, son dibujos que no son simétricos. Y va a haber un material, vamos a utilizar una página, ahorita se los voy a compartir, que vamos a, para poder entender bien lo que es la simetría. Entonces, la simetría va a ser, se dice que un objeto, una figura tiene simetría, si un movimiento o una operación aplicada a una figura la deja en una posición indistinguible de la posición original. Es decir, si yo tengo un triángulo y lo roto 120 grados, tengo un triángulo, hagan de cuenta que este triángulo es simétrico, y aquí lo atravieso y lo hago rotar así, entonces este arista ahora se va a mover a esta posición. Si el triángulo es totalmente simétrico, cuando yo lo roto no lo voy a poder distinguir de antes de rotarlo. Eso es una operación de simetría. Entonces las operaciones de simetría tienen que ver con movimientos o cosas que yo le haga al objeto. Y va a haber varias operaciones de simetría. La operación de simetría se puede traducir en matemáticas, porque yo le puedo asignar al objeto coordenadas y vamos a sufrir un cambio de coordenadas. Y hay muchas operaciones de simetría que, aunque parezcan ridículas, se consideran operaciones de simetría. La que me parece a mí más ridícula es esta, ¿no? Yo tengo un objeto, por ejemplo, este objeto. Le aplico una operación de simetría. Identidad se llama esta operación. Identidad es dejarlo aquí, no le hice nada, no lo moví. Pero matemáticamente tiene sentido. Lógica, pues como que me le voy a aplicar una operación, no le hago nada, pues ya está. Esa es una operación. Luego la rotación. La rotación se va a llamar rotación propia a todas las rotaciones que yo ponga un eje de rotación. Ahorita lo vamos a ver mejor en 3 dimensiones. Y ese eje de rotación va a tener un orden, y ese orden va a ser n. N va a ser igual a el número de veces que yo, los grados que yo lo roté, por ejemplo, si yo tengo que todo el total de grados en un círculo son 360, si yo lo roté 120 grados para dejarlo igual, que era el caso del ¿cómo se llama? Del triángulo anterior, esto me va a dar un valor de 3. Entonces, el orden de rotación en un triángulo va a ser 3. Luego vamos a tener un centro de inversión, planos de simetría. Entre los planos de simetría vamos a tener verticales, horizontales y diedrales, y vamos a tener rotaciones impropias. Claro, describir en la pantalla esto pues se vuelve muy difícil. Entonces vamos a utilizar esta página, simmoter.org. La otra forma de llegar es Symmetry de la Universidad de Otterbein o Otterbein. Sí, es una universidad en Estados Unidos donde hicieron un programita que vamos a utilizar en estos momentos. Si yo me voy a... ¿dónde tengo? Aquí. Aquí. Yo voy a tener perdón, esto no. Es un tutorial para ver simetría, entonces nos vamos a verlo muy por encima y les voy a dejar tarea sobre este programa. Entonces fíjense, Symmetry en Otterbein, así se llama la universidad. Si ustedes le ponen al Google, este no es Google, es Bing, me choca el Bing. Si ustedes le ponen al Google, están viendo el buscador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las palabras Symmetry Otterbein, les va a salir luego la página. O si lo quieren escribir de esta manera, https://simmoter con doble.t.org, les sale. Entonces, cuando les sale, van a entrar a la página de Symmetry Otterbein. Y aquí dice, recursos de simetría de la Universidad de Otterbein. Entonces, tienen el home, que es y tienen un tutorial, una galería y un reto. Y vamos a utilizar los 3. Ya lo trabajaron ellos, ya lo hicieron ellos, y es muy, ¿para qué va a ser algo cuando alguien ya lo hizo y lo puso público? Entonces, vamos a empezar con el tutorial. Primero que nada, tenemos planos de simetría, y nos definen las operaciones de simetría, la inversión, el eje propio y el eje impropio. ¿Qué es cada uno? Un plano de simetría es una reflexión que refleja como un espejo, para que deje igual
todas las coordenadas. Un centro de inversión transforma X, Y, Z a menos X menos Y menos Z. Un eje propio es rotarla n grados. Y un eje impropio es rotar y luego reflejar. Ahorita vamos a poner, a ver qué quiere decir cada uno de esos. Por ejemplo, si nosotros vemos la identidad es, yo tengo aquí una molécula, ¿no? Y la molécula es, blanco es un hidrógeno, el gris del centro es un carbono, tengo un flúor, un flúor que es este de aquí, un cloro y un bromo. Esta molécula pues es un tetraedro y se fijan, cada uno tiene una distancia y cada átomo es diferente. Entonces esta molécula, pues la operación de simetría que tiene es la operación que se va a llamar identidad. Solamente dejándola idéntica es lo que vamos a llamar, o lo que le llaman también un C1. Ahorita vamos a ver qué es un C1. Por ejemplo, vamos a ver a la rotación. Si nosotros tomamos la molécula de agua, ¿la están viendo? Sí, sí se ve. Sí se ve, y nosotros le picamos en esta casilla de aquí, va a aparecer, ahí no está apareciendo, la rotación, es decir, tengo que poner un eje que no está apareciendo, no sé por qué no está, aquí está el eje. Es una línea, no se alcanza a ver la línea ya. Es un palo que sale aquí y rota en este sentido. Entonces, es decir, cuando yo hago la operación, eso es la rotación. Lo roto 180 grados. Rotar los 180 grados, el grado de rotación, va a ser una operación que voy a llamar C, que es una rotación propia, y le voy a llamar 2, que es de grado 2. ¿Por qué? Porque son 360 entre 180, me da el valor de 2. Si yo agarro el etano, fíjense, el etano, ¿cómo es? Entonces, si yo roto, vean cómo le estoy rotando. ¿Sí? Lo roto así y lo puedo ver. Es un eje que está acá. Este aquí es un palo que está acá. No sé, normalmente salen los palos. Ahorita no sé por qué no se está viendo. No sé si sea mi navegador o mi pantalla. Pero entonces no lo estoy viendo claramente. Si yo pongo otra, tengo otro, pero ahora perpendicular acá. Y si yo roto esto, se rota así. Y si yo le pongo el tercer eje de rotación, así. Entonces yo veo, tengo los tres ejes en este sentido. Y las rotaciones son así, así o así. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver cómo van a ser las rotaciones de esto. Vamos a ver las reflexiones. Las reflexiones aquí tenemos el amoníaco, ¿sale? Todo el mundo conoce el amoníaco es una molécula bien bonita. Y le vamos a decir, tiene tres tipos de reflexiones. Tiene planos verticales. ¿Cómo son los planos verticales? Son así, fíjense. Ahí está el plano vertical. Si yo reflejo la molécula, me va a quedar así. ¿Sí? Si yo le pongo el otro plano, los otros planos, vamos a activarlo, y yo lo veo desde arriba, pues son los tres planos correspondientes a los tres enlaces. Y si yo veo la molécula, pues puede rotar así, o puede rotar así, o puede rotar así. Si lo veo desde arriba, ¿cómo se va a ver? Así, así, o así. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, los planos en la molécula del agua. ¿Cuántos planos va a haber en la molécula de agua? ¿Alguien me puede decir? Esto es muy fácil de ver. Tengo dos tipos de planos. Uno en la reflexión XY y otro en la reflexión YZ. Este sería uno, que sería el más evidente. Tengo un plano de reflexión ahí. ¿Qué quiere decir el plano de reflexión? Cuando yo lo reflejo, la molécula se va a ver así. Se va a reflejar, es decir, se ve reflejado aquí. Aquí trato de hacer la operación de reflexión para que vean cómo queda igual. Sin embargo, puedo tener otro plano que es este. Vamos a apagar el otro para que se vea. Es el plano sobre la molécula.
Aquí, pues como aquí no se va a ver nada porque es pasar esto de acá a acá, pues es muy difícil de dibujar. Entonces tengo dos planos. Pero puedo tener el benceno. Todo el mundo conoce el benceno. Y el benceno tiene muchos planos de rotación. Tiene los horizontales. ¿Cómo son los horizontales? Igual que el agua, está en el mismo plano. Entonces, si yo le digo así, pues no se ve, ¿no? No se ve la operación. Pero tiene luego las reflexiones diedrales. ¿Cómo son las diedrales? Están entre los ejes. Tiene 3. Vamos a apagar todas y vamos una por una. Sí, fíjense, está no sobre los átomos, está entre los átomos, sobre los enlaces. Entonces, esta se refleja toda la molécula, como si fuera un espejo. Y la vemos en ese sentido. Si yo le pongo los 3 planos, son así, así, porque hay 3 zonas que hay entre los ejes. Esos serían los diedrales. ¿Sale? Vamos a quitar los diedrales y vamos a ver los verticales. Los verticales pues, son los obvios, son los que están sobre los ejes. ¿Sale? Entonces, cuando yo hago una operación de simetría sobre un eje vertical, lo que va a suceder es que es así. Sobre el otro lo tengo que poner, vamos a apagar este. Y sobre. Si junto los 3, los voy a tener aquí, yo puedo hacer las operaciones en cada uno de ellos. ¿Sale? 1, 2, 3. Esos son ejes de rotación. Entonces, fijan las rotaciones propias y las reflexiones son muy claras. Luego la inversión. ¿Qué es una inversión? Era pasar de menos X a menos Y, es decir, yo tengo aquí un átomo que está aquí, que te va a tener unas coordenadas X, Y, Z, pues lo tengo que poner al otro lado opuesto, a menos X, menos Y, menos Z. Si yo lo veo así, el centro de inversión va a ser el centro de la molécula. A veces coincide con un átomo, a veces no. Pero en el benceno, eso, en el centro de la molécula no hay ningún átomo. En este sí, en el tetracloroplatinato. Entonces paso todo de un lado hacia el otro y me queda exactamente igual. ¿Sí? El benceno, lo mismo. El centro de inversión no está en un átomo en el benceno. Si ahora voy al etano, este es más complicado de ver, el centro de inversión va a estar ahí. Tampoco coincide con un átomo. Y cuando lo paso por aquí y lo reflejo, vamos a tener un centro de inversión. ¿Sí? Y esas son las rotaciones del centro de inversión. Ya vemos la reflexión, la identidad, las propias. Ahora vamos a ver qué es una rotación impropia. Una rotación impropia no es más que una combinación de 2 operaciones, una rotación y una reflexión. Vamos a ver el metano, que a lo mejor es más claro. Por ejemplo, el metano es un tetraedro perfecto, como ustedes lo conocen, y tiene varias rotaciones impropias. ¿Cómo son estas? Bien. Roto y reflejo. Roto y reflejo. Si yo lo vengo desde otra perspectiva, roto y reflejo. Entonces tengo aquí muchas operaciones impropias. Tengo unas S4 y unas S4 a la menos 1. Vamos a ver estas. Esta, por ejemplo, que es diferente. Sí, entonces son las rotaciones impropias. Vamos a ver con la molécula de etano. El etano tiene rotaciones S6. ¿Qué quiere decir? Ahí no se vio casi nada, pero si yo lo roto así y le digo, vamos a ver. Fíjense, lo roto 60 grados. Ahí son 60 grados y la invierto. Porque al invertirlo, véanlo, se rota y se va al otro lado. Porque esto está, no está eclipsado, está
alternada la conformación del etano. Eso ya lo hemos visto ahí. Y así yo puedo empezar a ver moléculas más adelante. Entonces, yo en el tutorial, si se fijan, el tutorial es muy corto, luego puedo ir en la galería y empezar a analizar moléculas más complicadas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, hay moléculas que tienen muy poca simetría. Por ejemplo, esta molécula tiene muy poca simetría. Cada grupo es de igual, entonces la única operación de simetría que tiene es la operación identidad, o lo que es igual. Una operación identidad es igual a un C1. ¿Qué es un C1? Yo le pongo un eje de rotación en donde quiera, por ejemplo aquí, y yo lo roto 360 grados, pues lo voy a dejar exactamente igual. O sea, rotarlo 360 grados y no hacer nada es lo mismo. 360 es igual a 1, por eso se llama C1. Entonces, el C1, la operación de simetría C1, es no hacerle nada, o también operación identidad. Por eso yo cuando lo veo aquí, solamente tengo una operación de identidad. Y así hay muchas moléculas que aunque sean pequeñas, no tienen una gran simetría, ¿sale? Luego hay moléculas lineales. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues va a tener varias operaciones. Luego tenemos operaciones infinitas. ¿Cuáles son las operaciones infinitas? Vamos a ver. Es el C infinito. Es un eje un eje de rotación que pasa aquí, a través del eje longitudinal de la molécula, de esta manera. Entonces, cuando yo le activo ese eje, pues es que yo puedo rotar una fracción de grado o 360 grados y queda igual. Entonces, tengo un infinito de rotaciones posibles en este eje, que es a lo largo de la molécula, porque la molécula es totalmente simétrica. ¿Sí? Puedo tener reflexiones. Y las reflexiones... Uy, ¿qué me pasó aquí? También infinitas. ¿Sí? O puedo tener el centro de inversión. Vamos a ver el centro de inversión es aquí. La molécula pasa por el centro y se va al otro lado. Luego tengo rotaciones propias infinitas. O sea, yo lo roto tantito y lo reflejo, pues va a ser lo mismo. Y rotaciones, es un C2. ¿Sale? Otra molécula lineal que ya no es tan simétrica es así. Entonces solamente tengo reflexiones verticales, que es en el plano de acá, las infinitas, o las reflexiones sobre el eje de rotación este. Ya no tengo ningún plano aquí de reflexión porque pues, ya lo rompí porque tengo un átomo diferente con respecto a este. No puedo tener cosas cíclicas. Grupos, le llaman grupos cíclicos. Y el grupo cíclico pues tiene rotaciones C2. ¿Se fijan? Y lo vamos viendo. Si se fijan aquí, está clasificado por el tipo de rotación, del tipo de presión simetría que tengo. Tengo unos que no las puedo clasificar, que son las totalmente antisimétricas. Luego tengo unas que son lineales, tengo unos cíclicos, tengo unos dihedrales, tengo unos piramidales, una reflexión. Cada una de estas etiquetas se va a llamar grupo puntual. Entonces, si nosotros nos vamos a ver aquí, que es un grupo puntual, déjenme ver, está aquí. Vamos a poder categorizar a la molécula por su simetría. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien, profe. Sale. Entonces déjenme compartirles nuevamente el PowerPoint. Entonces, vamos a empezar a agrupar a las moléculas en lo que se llama grupo puntual, que son el conjunto de elementos de simetría que tienen en común. Y vamos a tratar de analizar las moléculas con un grupo, y vamos a tratar de encasillarlas en un grupo puntual. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos que ver ahí cuáles tipos de... Hay unos que se llaman grupos cíclicos, que son los C, y van a tener principalmente operaciones de este estilo, que son la identidad, el C2, el C3, el C4, ejes de rotación.
Y aquí podemos tener este tipo de moléculas que tienen diferente rotación. Lo que pasa es que al verlas aquí, pues aquí en la pantalla, pues a imaginarme esto es más diferente. ¿Qué es lo que yo siempre les sugiero que hagan? Cuando vamos a tener que hacer algunos ejercicios, y es pónganse sus modelos moleculares. Si ustedes me ven aquí, pues los modelos moleculares son los que podemos construir con los popotitos que ya estuvimos viendo, pero pues aquí a distancia con la cámara se ven muy mal los popotitos, por eso utilizamos el programa que tiene una cierta posibilidad de rotaciones, ¿sale? Entonces tengo las rotaciones propias, luego tenemos los que tienen planos de reflexión y así. Y un grupo puntual lo vamos a poder ver de ciertos grupos y que tienen ciertas operaciones de simetría. Para poder agrupar esto, aquí ya quería llegar a esto. Para poder agrupar esto, lo que tenemos que hacer es seguir un criterio, y es un criterio como este diagrama. Entonces tenemos que decir, ¿la molécula es lineal? No. Entonces, ¿la molécula tiene simetría tetraédrica, octaédrica o icosaédrica? Pues esas son moléculas, grupos especiales, entonces no. ¿La tiene un eje principal que tiene un eje de rotación CN? Sí. Entonces tenemos que ir siguiendo esto. Entonces yo les voy a dejar de tarea, lo vamos a dejar más o menos pronto, aquí porque les voy a dejar de tarea lo siguiente. Se van a ir al de Symmetry Otterbein y van a ir a donde dice grupos puntuales y van a ver cómo qué son todos estos grupos puntuales y los van a echar un ojo, ¿sale? Y los vamos a ver la próxima clase. Van a ver esto de los grupos puntuales, los van a analizar con su computadora porque eso se logra haciéndolo. Y déjame ver. Y luego van a ver ejemplos de moléculas. Es el tutorial. Luego van a ir a la galería, a la galería y van a analizar. Aquí tienen un montón de moléculas, un montón. Entonces ustedes pueden agarrar la que quieran, ¿no? Por ejemplo, el ferroceno eclipsado. Entonces van a agarrar el ferroceno y van a empezar a analizarlo. Y de este lado van a tener todas las operaciones de simetría que ustedes van a poder ver. ¿Sí? Van a poder ver, vean, este es un compuesto de coordinación con un tungsteno, con 8 cianuros, y vamos a ver todas las posibilidades que tiene de rotación esta molécula. ¿Sí? No todos son compuestos de coordinación, por ejemplo el azufre pues es una coronita, entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo las rotaciones impropias en el azufre son muy claras, muy claras, porque si yo lo veo, vean, si yo pongo esto como una coronita así, y cuando yo le digo la operación, lo reflejo, hago un C3 y lo reflejo. ¿Sí? Luego tiene planos dihedrales. Entonces, vayan analizando, aprendiendo a ver las operaciones de simetría. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver operaciones de simetría. Agarren las moléculas que ustedes quieren. Tenemos octaedros, por ejemplo, el octaedro perfecto, pues sería este. Aquí no tiene átomos. Es un cubano orgánico. Pero, por ejemplo, tengo el octaedro en química de coordinación. El octaedro, vean, es un cromo con carbonilos. Y es un octaedro perfecto. Entonces, ven todas las operaciones de simetría del octaedro. Entonces, vamos a tener que analizar las operaciones de simetría de los principales, geometrías de moléculas que vamos a trabajar. Entonces, van a ver eso, la galería, y después de la galería se vamos a usar el challenge. Entonces, la próxima clase vamos a poner a hacer el challenge. Entonces, vamos a agarrar una molécula sencilla, vamos a una sencilla, el acetileno, por ejemplo, que es más sencillo. Entonces van a decir, ¿qué operaciones? ¿Tiene ejes infinitos CN? Pues sí, porque aquí atraviesa uno hacia el frente, ¿no? Decimos sí. ¿La molécula contiene un centro de inversión? Digo sí, porque si el centro de inversión, perdón, ¿qué le pasó aquí? Sí. Ahí se movió. Centro de inversión, sí. La molécula contiene grupo puntual, y vamos a checar la respuesta y me dicen, sí, es un grupo puntual de este sentido. El amoníaco.
Entonces, la molécula tiene ejes de infinitos de C infinitos, rotaciones infinitas. No, porque la molécula no es lineal, eso lo tienen las moléculas lineales. Ahí le dije, perdón, va de nuevo. Amoníaco, amoníaco, amoníaco. Y en el reto me dice, ¿la molécula tiene eje C infinito? No, porque no es lineal. ¿La molécula tiene un C3? Sí, claro, lo tiene aquí. Cuando yo lo roto aquí, vamos a tener un C3. ¿La molécula tiene un C5? No. ¿La molécula tiene un C4? No. ¿La molécula contiene planos de reflexión? Sí. Y así me voy poniendo hasta que el programa me va a decir, ¿la molécula tiene un centro de inversión? No. ¿La molécula contiene un centro de inversión? No. La molécula, checa las respuestas. Ay, me equivoqué, entonces la molécula sí tiene dos ejes de 3. Entonces, a ver, ¿cómo son los ejes de 3? Mostrarlos, y me los muestra. Ahí, sí. Entonces me ve si estoy haciendo bien las operaciones de simetría. Entonces el challenge lo vamos a hacer, vamos a una especie de ejercicio la próxima clase donde lo van a ver, pero para poder hacer el ejercicio del challenge, quiero que se vayan y vean todas las operaciones de simetría, vean los ejemplos, la galería, y empiecen a analizar y ver todas las operaciones de simetría de las moléculas que ustedes gusten. ¿Sale? Entonces recuerden, Symmetry o Trirbane, y lo van a hacer. Vamos a pasar a alguien a la computadora para que haga las operaciones de simetría y nos los va a enseñar. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, si tienen tarea, la tarea es practicar en esta cosa, en este simulador de simetría. ¿Dudas? No, profesor.